la palabra de Yahweh. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y que sé que será de mucha bendición para todos, porque nos permitirá evaluar aquellas tradiciones y culturas que de muchas formas han venido a trastocar nuestra relación con nuestro Padre Creador y nuestra vida espiritual. Sé que muchos de nosotros formamos parte de esta sociedad que está totalmente corrompida y por tanto, más ahora que estamos en tiempos finales, debemos analizar si no estamos permitiendo que las culturas y las tradiciones que imperan en este sistema babilónico puedan intoxicarnos y afectarnos negativamente en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente a nosotros en lo individual, sino también a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Quédate conmigo, vamos a compartir un poco sobre este tema y espero que sea de bendición para todos. Recordemos cómo estuvimos en el programa sobre Saturnalia, hablando sobre esta festividad totalmente pagana y la forma en que muchos adoran a la Sagrada Familia, que no son más que Nimrod, Semiramis y Tamuz. Esto es parte de las tradiciones paganas que ya hemos visto anteriormente en la palabra de Yahweh, de cómo pues han querido adorar a la deidad del sol, compararla con el Mesías en las fechas que no tienen nada que ver con el nacimiento de nuestro Mashiach, y todas estas deidades como el espíritu de la Navidad trayendo opulencia, riqueza, toda una falsedad que debemos conocer. Luego estuvimos también analizando lo que es el nuevo año gregoriano, esta festividad de celebrar el año nuevo, que no es más que una apostasía, porque estamos dejando de lado todas las enseñanzas que las escrituras nos han dado, esta dualidad que nos hace hoy llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Luego estuvimos también hablando sobre Semiramis, esta potestad jezabelina levantada en todas las culturas con diferentes nombres y que obviamente nosotros tenemos que tener en claro para poder reconocer cuál es la mentira babilónica que se nos ha impuesto a lo largo de todos estos siglos. Recordemos que todas estas representaciones de Jezabel están manifestadas en diferentes culturas con diferentes nombres y ya eso lo hemos venido revisando en programas anteriores, que al final son sencillamente la parte femenina de todo este mal, pero que también tiene una dualidad, que tiene una parte masculina y que representa todas estas otras manifestaciones de Baphomet, indicándonos también cómo el catolicismo y el ecumenismo son parte de estas culturas paganas que adoran sencillamente a Satanás. Otra de las festividades en las cuales han caído muchas personas es obviamente la adoración a Baal a través de carnaval, que es una actividad totalmente diabólica y que a través del disfrute, del exceso, del alcoholismo, de las orgías, pues las personas se abocan a este tipo de adoración, también incluyendo a los niños, sin darse cuenta que están adorando al enemigo, y esta es parte de las culturas que hemos tenido que vivir y que hemos tenido que ver, y muchas veces hemos tenido que tomar decisiones aún en contra de la sociedad para mantenernos kadosh, para mantenernos según como el Padre nos ha indicado a través de la fe que nosotros profesamos, porque así las escrituras también nos hablan y nos alertan de no mezclarnos con las actividades paganas de las sociedades donde vivimos, aparte de que las escrituras nos hablan que son doctrinas de demonios, y nosotros tenemos que tener esto claro para que no caigamos en la ignorancia por la cual mucho pueblo se ha perdido. Hoy más que nunca es tiempo de darnos cuenta de estos espíritus engañadores que a través del placer traen la destrucción de la comunidad entera. Y no solamente este tipo de culturas o de doctrinas, estas actividades que parecen muy sociables, entre otras, porque quizás hay muchas más de las que hoy estaremos nombrando, pero lo más importante de todo esto es que sepamos diferenciar lo que es del Padre y lo que no es del Padre, para que no caigamos en la mentira, para que no caigamos en el engaño y para que no practiquemos nosotros actividades que van en contra de todos los principios que el Padre nos ha dado. Por ejemplo, Halloween es una festividad que exacerba indudablemente el culto a Satanás, a las brujas, a pesar de que pudiese verse muy divertido,
pero no lo es, tiene un trasfondo totalmente diabólico, nefasto, es el despertar de las tinieblas, y a nuestros niños se les inculca hacer actividades que van en contra de la palabra, y aunque son festejadas de muchas formas, detrás hay una historia lúgubre que nos conecta con el mal, nos conecta con entidades interdimensionales que se hacen presentes en nuestras vidas, llevándonos a maldición y que no nos damos cuenta. Nuestros niños son los más afectados por ser los más vulnerables, pero todos estos demonios entran a ellos y entran a toda la familia. Así que debemos estar muy alertas de no practicar, de no ser parte de esto, de no involucrarnos con las personas que quieran ser parte de esto, porque estaríamos no solamente infringiendo la palabra, sino trayendo maldición a nuestras vidas. Fíjense cómo estas culturas muy sencillas no lo son tanto. También en el caso del día de San Valentín, el día de los enamorados, donde todo el mundo quiere hacer fiesta, no están tomando en cuenta que esto también es una entidad interdimensional totalmente diabólica, que ha sido levantada para engañar a las personas a través de un falso amor que no existe, porque el Padre nos ha enseñado que el amor es Él, y que por supuesto todas estas prácticas de este amor falso demuestra mucha tendencia del alma, pero no del espíritu. Y el Padre nos exhorta a que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, cuidar el templo de la Ruach HaKodesh, que es nuestro cuerpo, no permitiendo que nos hagamos parte de tradiciones, culturas, actividades que van en contra de nuestra fe. Estar claros en esto es muy importante, y tomar en cuenta aún más que una sociedad perdida como esta lo practica, y que nosotros debemos mantenernos apartados. Al final todo esto es el mismo Nimrod, el mismo Tammuz, porque todas estas actividades sociales redundan en las mismas entidades. Lo importante es entender que amar es una decisión, no un sentimiento, no está sujeto a si me quieres o no, a deshojar la margarita. Es una decisión que tomamos una vez que vivimos en la verdad que nos ha ofrecido nuestro amado Yahushua. La vida en pareja es una vida en Yahushua, cuando Él es el centro de nuestra relación. Cuando Él no está, no podemos obviamente conocer el amor. El amor es Yahweh. Esa es la única verdad que nosotros debemos entender, y en base a esa verdad debemos caminar para que podamos ser libres. Quiero también hablar un poco sobre el origen del Día de las Madres, esta actividad que es muy celebrada en muchos países, y aún personas que se profesan ser del Evangelio la siguen celebrando sin darse cuenta que están homenajeando a entidades, a dioses que no tienen nada que ver con nuestro Yahweh y con nuestro Yahushua. Por ello es importante que conozcamos la historia, de dónde viene, cuál es el origen, y podamos entonces nosotros tener una idea clara de cuál es el tipo de práctica en la que estamos incurriendo y que estamos también permitiendo que nuestra familia incurra. A veces como padres o como madres queremos que nuestros hijos puedan rendirnos cierto homenaje, pero no debemos hacerlo basándonos en las culturas paganas, debemos hacerlo basándonos en lo que somos como el pueblo de Yahweh. Dentro de toda esta historia, al final nos encontramos de que estos dioses que se han manifestado a lo largo de los siglos son totalmente paganos, son de religiones egipcias, griegas, babilónicas, y de allí salen todos los cultos y todas las tradiciones a lo largo y ancho de la tierra habitada, cambiándole los nombres, cambiándole un poco las historias, amoldándolas a las diferentes culturas donde se van asentando, y luego pues llevando a que los demás también sigan esos mismos rituales, sin comprender que al final son las mismas deidades de la antigüedad. Hoy por hoy, pues muchos le rinden homenaje a María como la madre de nuestro Mashiach, pero el camino para llegar al Padre es solo nuestro amado Yahushua.
reconocer el trabajo que María, que realmente su nombre es Miriam, está bien, pero no podemos caer en el error de las doctrinas de demonios. Nosotros estamos hoy más que nunca entendidos de que hay una mentira detrás de todo esto, y un poco de historia nos abre el entendimiento. Y por supuesto la Ruach HaKodesh, que nos da la revelación, nos permite comprender cuál es la verdad, cuál es la mentira y la manera en cómo debemos nosotros separarlas. Por referente al Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, estamos también hablando de lo mismo. Hay muchas manifestaciones y deidades a lo largo de la historia y en diferentes culturas, con diferentes nombres, en diferentes fechas, pero resultan ser la misma deidad. El 5 de marzo, el 11 de marzo y toda una línea de adoración a culturas paganas y deidades que la palabra no nos dice en ninguna parte que nosotros debemos reconocer y mucho menos celebrar o adorar. El 17 también se celebra el día de la diosa Ishtar, y al final es igual que la fiesta del dios Baco, y así a lo largo de todo el mes de marzo se van manifestando festividades con diferentes deidades que provienen todos de la antigüedad, tienen el mismo origen con diferentes nombres, pero lo más representativo de esto es que utilizan fechas de conexiones simbólicas. Sabemos que el número 6 está asociado en los textos bíblicos a un número de hombre, de ser humano, de persona, pero que representa la rebelión, que representa el deseo del hombre querer colocarse por encima de Yahweh, por supuesto influenciado por fuerzas demoníacas. Es que esto sucede, porque el ser humano, cuando está sujeto a Yahweh, camina buscándole, reconociéndole y alabándole, mientras que cuando está sujeto al enemigo camina en rebelión. Así las escrituras lo hacen saber, y nosotros pues vivimos bajo la palabra y por tanto exaltamos la palabra que es Yahoshua. Así la misma escritura lo enseña. Y esta exacerbación del hombre que conocemos como la bestia tiene su número, y nosotros debemos tener sabiduría también para reconocer el mal en todo esto. Es interesante ver cómo muchas filosofías de la nueva era, a través de sus portales, abren las puertas a entidades interdimensionales que entran, que toman posesión de los seres humanos como si fuesen avatars y los hacen esclavos, precisamente por el deseo que estos seres humanos tienen de conectarse con estos ángeles caídos, porque han desechado la verdad de la palabra, la verdad de las escrituras, porque quizá se han enfocado en una religión y se han sentido decepcionados por la religión. Pero nosotros sabemos que todas estas actividades lo único que quieren es quitarnos el lugar que nosotros tenemos en el Padre, desvirtuar el rol de la mujer, desvirtuar el rol del hombre, quitar la preeminencia de la familia, quitarnos todas las energías que el Padre nos ha dado, la Ruach HaKodesh, y por tanto nosotros tenemos que deslastrarnos de todas estas celebraciones, llámense como se llamen, porque han sido originadas por el enemigo y que al final tienen un trasfondo, y es destruir a nuestro amado Yahushua, destruir la familia, destruir la verdad, y esto solo lo hace el enemigo, la serpiente antigua, que camuflajeando su imagen ha encontrado engañar a muchos seres humanos. Debemos entender la conexión que existe, comprender las simbologías que maneja. Lo mismo pasa con la Semana Santa, esta actividad que se está celebrando, por cierto, en estos días, que no estamos hablando más que una mentira, aunque pretenden hacer creer que lo hacen para Yahushua, porque tiene que ver con su nacimiento. No es así, es totalmente falso, y las escrituras lo dicen con mucha claridad, pero la ignorancia nos hace creer lo que la religión nos ha enseñado a través de sus interpretaciones privadas. Esto, que en algunos países del mundo se conoce como Pascua, es una tradición y una costumbre que viene de Babilonia, y donde se hablan de diferentes huevos para representar
un mito de la antigua Babilonia sobre una entidad que bajó de los cielos y no es más que Astarte, que al final es la misma Semiramis que estuvimos hablando en uno de nuestros anteriores programas y que es reconocida en las escrituras como la diosa del cielo y por supuesto en el mundo católico como la Virgen María. Estas actividades son totalmente de brujos, como son los druidas, tienen que ver con el trasfondo muy oculto y se vienen practicando desde muchísimo tiempo atrás en todas las culturas y de muchas formas. Por ello es importante que nosotros conozcamos cuáles son todas estas culturas, cuáles son todas estas tradiciones que no tienen nada que ver con nosotros y que por tanto no podemos estarlas festejando ni reconociendo como si fuesen verdades, sino como lo que son, mentiras absolutas. Quiero recordarles que en muchas sociedades todo esto se va repitiendo y a lo largo que vamos creciendo con toda la información, más conocemos y más erróneamente actuamos. Pero al final es muy sorprendente ver que todo tiene un mismo origen, que todas son muy similares a pesar de que se celebran en diferentes países y de distancia muy particular en cada uno de ellos. Busquemos el conocimiento de Yahweh para que vivamos en libertad. Bueno, ya hemos indagado sobre todas estas culturas y todas estas tradiciones que van en contra de lo que creemos y de la forma de vida que hemos escogido. Espero que hoy haya sido de bendición para ti. Recuerda que en la medida en que nosotros caminamos en la obediencia, las bendiciones estarán detrás nuestro. Así lo prometen las Escrituras. Quiero que puedas también apoyarnos dándonos un like. Recuerda que es una acción totalmente pequeña, pero aporta un gran porcentaje para nosotros. Así podemos seguir trabajando. Recuerda también compartirlo en las redes sociales. Allí tienes algunas de las redes en las cuales estamos. Compártelo a tus amigos y así podamos todos juntos predicar la preciosa palabra de Yahweh. Shalom.